Hola, te habla el Padre Noé. Hoy queremos iniciar este itinerario de formación espiritual. Está en mi compañía Camilo Alfonso López. Queremos hoy ofrecerte una nueva experiencia espiritual en este proceso de catequesis, en la cual te vamos a ir mostrando un camino de preparación, de formación, en la que te va a llevar al encuentro con Cristo a través de los sacramentos, de la confirmación o de la primera comunión. Para ello queremos proponerte esta metodología virtual en la cual queremos ofrecerte un itinerario de formación espiritual que permita un encuentro con Jesucristo. Pero para posibilitar ese encuentro con Jesucristo necesitamos saber quién es Jesús para nosotros. Para ello quiero invitarte que abras tu Biblia, toma tu cuaderno y ahí sentado ahí en tu escritorio, abre la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 18 al 21. Vamos a saber quién es Jesús para nosotros. Del Evangelio según San Lucas. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta que Jesús también nos sigue haciendo a nosotros. Ubiquemos el texto en ese contexto en el cual Jesús va de camino. Un camino es el lugar del encuentro con el Maestro, pero también el camino es el lugar donde nosotros nos trazamos una meta. Es un itinerario donde nosotros nos proponemos llegar a una meta final. Nuestra meta final en este itinerario de formación es Jesucristo. Para ello nos preguntamos, ¿quién es Jesucristo? Camilo, ¿qué nos dice a nosotros el texto hoy ante la pregunta que Jesús le hace a los discípulos? La primera pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que Jesucristo dirige a los discípulos, pero tengamos en cuenta algo bien especial. Estaba a solas, él orando, se encuentra con ellos y les hace la pregunta. Curiosamente ya tenían un itinerario, un camino recorrido, habían compartido muchísimas cosas con él, pero ninguno de ellos lo conocía. Eso se refleja ante la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Comían juntos, caminaban juntos, hablaban todo el tiempo, les predicaba, incluso les explicaba las parábolas a solas, pero aún no lo conocían. ¿Por qué? Quizá ellos lo estaban viendo como un objeto. Es bien sabido por todos que para el pueblo judío esperaba un Mesías, y este Mesías es un libertador político que los liberara de los yugos al cual ellos estaban sometidos, siempre habían sido esclavos. Ellos lo miraban como eso, quizá un objeto de liberación. Lo miraban como otro, pero no como parte de sí mismos. ¿Por qué la gente le dirá que es Elías, que es que uno de los profetas, o es Juan el Bautista el que ha resucitado? ¿Por qué? ¿Por qué la gente responde eso? ¿Y por qué el discípulo, cuando le hacen la pregunta al discípulo, el discípulo da, en cierto sentido, acierta quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El único que acierta sobre quién es Jesús es el discípulo Pedro, ¿no? Después lo llamaremos apóstol, pero quizá Pedro tiene una experiencia muy cercana con el Señor. Eso es muy importante, Yo creo que la catequesis es una experiencia de cercanía con Jesús. Y cuando uno se hace cercano a Jesús, cuando uno se hace cercano a Dios, uno podrá hablar de Dios. Por eso la respuesta de la gente es distinta. ¿Por qué? Porque no hay una cercanía con Jesús. Por eso la respuesta hacia Jesús, la respuesta que ellos dan ante la pregunta de Jesús es: unos dicen que Elías, otro que Jeremías, otro que Juan el Bautista, porque no hay una cercanía. Así puede pasar. Cuando nosotros nos hacen la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Si no tienes una cercanía, vas a decir, pues es el Dios que mi abuela se inventó, es el Dios que mi mamá me metió a la fuerza. ¿Por qué? Porque no hay una cercanía. En cambio, cuando hay una cercanía, empezamos a buscarlo, empezamos a tener una experiencia profunda con Él.
de tal manera que vamos a descubrir quién es Jesús para nosotros, y lo podemos llamar el amigo fiel, y lo podríamos llamar el compañero de camino, y lo podríamos llamar mi hermano, lo podríamos llamar el Dios que me trae la salvación. Muchas pueden ser las respuestas. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías. ¿Por qué? Porque la cercanía con Jesús lo llevó a conocerlo. Creo que ese podría ser el segundo elemento. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? ¿Cómo un joven puede conocer a Jesús, Camilo? Bueno, voy al texto y para responder esta pregunta. Pedro tuvo una experiencia fuerte, tanto de fracasos como de alegrías con el Señor. Esa es una de las alegrías, porque Jesús le dice: esto no te lo ha revelado nadie, sino que mi Padre que está en los cielos, el Espíritu. Esa es la gran diferencia entre el conocimiento y la experiencia. Las respuestas anteriores fueron de conocimiento, de su historia, Elías, otros que Juan el Bautista, bueno. Pero Pedro le responde desde la experiencia, una experiencia de amigo, de perdón, de misericordia, de fracasos, de caídas, de levantarse. ¿Cómo puede vivir la experiencia de Dios un joven? En su propia historia. Esa es la pregunta. Tal como Pedro la vivió, lo va a negar 3 veces, el Señor, mucho después, el Señor lo va a perdonar, se le va a aparecer igual, le va a preguntar si lo ama. Entonces es una experiencia de Dios, una experiencia que no se da solo desde lo divino, sino también desde lo humano. El Señor no ha venido solamente a divinizarnos, sino a humanizarnos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el joven puede descubrir a Dios en su historia, en sus fracasos, en sus derrotas, en sus caídas. Así que, por ejemplo, lo que decía ahora, padre, en esta catequesis, lo más importante es que el estudiante no solo conozca los contenidos, sino que viva la experiencia de ese Dios. Eso es lo que a nosotros nos interesa, porque solo así podrán decir: eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y es una pregunta que necesariamente el Señor le va a hacer a los jóvenes. Y nosotros en la pastoral ofrecemos un espacio donde puedes vivir una experiencia dentro de tu historia de vida. La universidad puede ser ese camino donde Jesús puede tener un encuentro contigo. El estudio, la familia, porque también vamos a tener que vivir esa experiencia dentro de la familia. Difícil, claro que sí, porque la familia nos conoce nuestras limitaciones, porque la familia a veces nos etiquetan como los pecadores y no creen a veces en el cambio de vida. Por eso, joven, en este primer mensaje de esta catequesis, al conocer a la persona de Jesús, tú puedes responder: ¿quién es Jesús? Si tú eres capaz de dejar meter a Dios en tu historia de vida, en tu realidad, y desde ahí puedes dialogar con Él. ¿Cómo hablar de un Jesús? ¿Cómo hablar de un Jesús que nos los han presentado en una imagen, que nos lo han presentado como un ser espiritual, nada de carne, ya murió, ya no está aquí, y entonces hay que sentirlo cerrando los ojos? ¿Cómo hablar de un Jesús? Pues bueno, asumiendo actitudes. ¿Qué actitudes nos pueden comprometer realmente con Jesús? ¿Qué actitudes nos pueden llevar a decir: Jesús está en mi vida? Por eso yo amo, por eso yo soy inteligente, por eso yo soy responsable en mis estudios, por eso yo soy responsable en mi familia. ¿Qué actitudes nos podrían llevar a identificarnos con ese Jesús que lo podemos sentir vivo entre nosotros? Así como cuando una persona se porta bien, cuando una persona es honesta, y entonces le dice: usted siempre ha sido honesto, y la persona y tiene el papá muerto y dice: es que mi papá siempre me enseñó eso. Y entonces cuando está viviendo eso, cuando está recordando esas actitudes de su padre, empieza a darle vida a ese personaje, empieza a actualizar la vida de ese personaje, aunque ya no lo tengamos físicamente. Nosotros, ¿cómo podríamos, Camilo, dentro de la universidad, dentro de la familia, en la sociedad, en el trabajo, cómo podríamos nosotros hacer vivo la presencia de Jesús en nuestra vida? Bueno, la pregunta yo devuelvo la pregunta con lo que la respuesta es la misma pregunta. Usted pregunta: padre, ¿cómo podemos vivir a Dios en la universidad, en la familia, en la sociedad? La respuesta es esa: lo podemos vivir en la universidad, en la familia y en la sociedad. Y estos espacios nosotros los brindamos en la universidad. Miren, quisiera compartirles algunos lugares de encuentro con el Señor allí. Primero, en la iglesia. Entonces, la iglesia nos ofrece los sacramentos y la palabra. La palabra de Dios que acabamos de leer es un punto de encuentro con Dios, porque te está interpelando a ti, no es una palabra de recuerdo, sino una palabra actual y viva. Se te pregunta a ti cada vez que te acercas a la palabra del Señor, te habla a ti, te dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí empiezas un diálogo con Dios. Eso que estamos haciendo aquí es un diálogo con el mismo Dios. En la sociedad, la sociedad lo encontramos en la saciedad.
Nos cansamos de lo que la sociedad nos propone, todas son cosas fútiles, provisorias, que pasan muy rápido, que nos dejan un desasosiego, no nos sentimos tranquilos y buscamos paz. Ante todo el ruido buscamos el silencio. Recuerden que en esta palabra que acabamos de leer, el Señor se encontraba orando en el silencio y ahí es donde lo vamos a encontrar. Cuando comenzamos a ser críticos frente a lo que nos proponen, porque eso que nos están dando no es la vida. Entonces sentimos sed y necesitamos ese agua viva que nos fortifique, que nos dé tranquilidad, que nos dé paz, y es el Señor. Entonces allí encontramos también a Dios. Y en la familia, lógicamente la familia se encuentra en un contexto de sociedad. En la familia tenemos que vivir el amor, tenemos que vivir el perdón y la unidad. Siempre que alguien nos ofenda, jóvenes, siempre que alguien los ofenda, que los menosprecie, que digan que no son útiles para algo, van a descubrir que siempre hay un Dios que los invita a perdonar, que los invita a comprender a los demás y a comprenderse a sí mismos, no como los demás los comprenden, sino en la autenticidad misma que Él les ha dado. Ustedes son muy valiosos para Él y quizá esas personas que han intentado pisotearlos necesitan también que ustedes proclamen que Dios nos ama en la unicidad, el amor, el perdón, la misericordia, en la unidad. Vivimos todos como en telequias caminando por allí. Dios nos invita a que simplemente nos tomemos de la mano, conversemos. ¿Qué pasó? No pasa nada. Dios nos invita a que conversemos, a que nos tomemos de la mano, a que seamos fraternos. Entonces, esto que vivimos en la familia y en la sociedad, lo celebramos en la liturgia de la iglesia, en los sacramentos. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Y si nosotros miramos la vida de Jesús, siempre se va a encontrar con sus discípulos y la persona de Él la van a descubrir en la comida. Entonces, vamos a encontrar al Señor en la universidad, dentro de un contexto de liturgia que está en la sociedad. La universidad está en la sociedad, en la familia, en tu propia historia. Celebramos juntos, en este caminar que todos caminamos juntos hacia el encuentro del Señor. Yo creo que se necesitan actitudes, compromiso. Un cristiano que muchas veces vive la vida relativa. Entonces, si tiene la oportunidad de robar, roba. Si tiene la oportunidad de abortar, aborta. Y después va y comulga, y después va y ora, y después va y habla de Dios en el contexto, y conociendo esa historia, conociendo actitudes negativas, ¿será que es posible hablar de Dios? ¿Será que es posible transparentar a Dios en la vida de uno? Joven, catequizando, tú que te estás preparando para la confirmación o para el sacramento de la Eucaristía, para ese encuentro con Jesucristo, necesitamos actitudes. ¿A qué te quieres comprometer? Recuerda la pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Quizás tengamos la respuesta, es el Dios de mi vida, es el Dios que nos salva, quizás la tengamos, pero ¿cómo vamos a experimentar la salvación? Con un enojo. ¿Cómo vamos a experimentar la salvación cuando hay cóleras? ¿Cómo vamos a experimentar la salvación cuando hay problemas, cuando pierdes una materia, cuando tienes situaciones difíciles a nivel económico o a nivel material o a nivel espiritual? ¿Cómo nosotros vamos a transformar esa vida? ¿Cómo nosotros vamos a hablar de ese Jesús? La pregunta sigue vigente para nosotros, y yo creo que uno de los puntos fundamentales a la cual nos vamos a comprometer en esta primera etapa de formación es hablar de Jesús con nuestras actitudes. Frente a la oportunidad que puedas tener del robo, la honestidad. Frente a la oportunidad de la mentira, la verdad. Frente a la oportunidad de la injusticia, ser justo. Es actitudes concretas, actitudes, tú sabrás. Frente a la oportunidad del estudio, pues estudiar, sacar buenas notas. Frente a la oportunidad de ser hijo, ser un buen hijo, una buena hija. Frente a la posibilidad que tienes de poder ser ciudadano, un buen ciudadano, no una persona mediocre que daña el planeta, que ande buscando culpables de los problemas a veces que suceden en el entorno o que provoca en el entorno, sino necesitamos personas comprometidas ciertamente con su vida espiritual, pero ese compromiso espiritual no solamente se puede hacer dentro de la iglesia, no solamente se puede hacer dentro de un grupo de oración, sino necesitamos gente comprometida en el trabajo, gente comprometida con su estudio, gente comprometida en la iglesia, gente comprometida en el barrio, gente comprometida con el país. Necesitamos personas realmente convencidas de que Jesucristo sigue vivo
porque asumimos las actitudes de Jesús. Si encontramos a un Jesús misericordioso, pues somos invitados a ser misericordiosos cuando encontramos personas urgidas de la misericordia, urgidas del perdón, del amor que Jesús nos va transmitiendo. Cuando nosotros encontremos personas a veces sumergidas en los problemas difíciles económicos, en los problemas que suceden en lo cotidiano, esas situaciones que a veces encontramos, necesitamos realmente jóvenes como tú y como yo, para poder descubrir que ese Jesús que está ahí, está vivo porque soy misericordioso, porque soy solidario, porque vivo en la libertad, porque vivo en la verdad, porque no soy corrupto, porque amo y respeto la vida. Este primer tema que hoy estamos trabajando, ¿quién es Jesús para mi vida? ¿Quién es Jesús para la vida de nosotros? Tiene una sola respuesta y solo tú la conoces. Quisiéramos ir terminando esta primera experiencia de catequesis, este primer tema, ¿quién es Jesús para mi vida? Queremos hacerte unas preguntas, a las cuales las vas a encontrar también allá en el trabajo que estará en el aula, un trabajo que vas a hacerlo vivencial, pero sobre todo se trata de que tú te respondas en lo cotidiano. ¿Quién es Jesús para mí? Quiero invitarte entonces a que durante esta semana, para dar el paso al siguiente tema, esta semana puedas tú hacerte esta pregunta, respondértela con tus actitudes. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu familia? ¿Cómo percibes la presencia de Jesús en tu familia? ¿Cómo percibes la presencia de Jesús en el contexto de tu universidad? Allí, con tus profesores, con tus compañeros, con las personas que son cercanas a ti. Y sobre todo, ¿quién es Jesús para mi vida? Esas son las 3 preguntas que nos vamos a hacer durante esta semana, las vamos a responder, las puedes encontrar allí en el trabajo del aula de catequesis. Te invitamos a que accedas a esa aula y que a partir de este trabajo vivencial que te proponemos, puedas tú realmente descubrir quién es Jesús para ti. Pero que salga de tu corazón. No quisiéramos encontrar respuestas ya elaboradas. Jesús es el Señor de mi vida, Jesús es el que me salvó, el que me habla. No. Para mí, durante esta semana, Jesús fue un amigo, porque me encontré personas que en el momento de tristeza me aportaron, me ayudaron, me dijeron palabras consoladoras, confortantes. Para mí, Jesús fue un hombre pobre en el cual pude tener la oportunidad de ser solidario con él. ¿Quién es Jesús para nosotros? Sí, queridos estudiantes, entonces que las respuestas no sean como la de los discípulos que no escucharon ni siquiera la pregunta. Tú eres Elías, otros dicen que Juan el Bautista, que ya ha venido, uno de los profetas que resucitó. No que sea una respuesta desde la experiencia, el de no conocer a Jesús como otro o como un objeto, sino como otro que es parte de mí, incluso que vive conmigo, que camina conmigo. Ahí lo van a descubrir. La respuesta de Pedro es muy clara. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lo primero que tienen que descubrir para poder responder es que Jesús vive en tu vida, en tu corazón, camina contigo. Quisiera invitarte entonces, para finalizar esta catequesis, a que durante esta semana hagamos esta oración muy breve. Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Eso se lo vas a decir durante toda esta semana. Esta es una oración muy breve, muy sencilla. Cuando salgas, cuando te despiertes, cuando te levantes, cuando vayas a realizar algo, cuando vayas a corregir a alguien o cuando vayas a realizar una tarea, vas a decirle, Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Que Dios te bendiga.